Santo es el Señor, amén. Estamos gozosos de estar aquí en la casa del Señor, amén. Yo en lo personal, hermanos, me gozo al estar aquí en la casa del Señor. Yo sé que a veces, hermanos, porque es un poco temprano que venimos, a pesar de que ahora estamos empezando una hora más tarde, amén. Yo sé que a veces, verdad, uno viene con un poquito cansado, pero gracias al Señor de que Él nos da la energía, la fuerza para poder, hermanos, venir y exaltar su santo y bendito nombre, amén. Vamos a orar rápidamente para que sea el Señor el que hable por medio de este siervo suyo, amén. Padre Santo, Rey de Reyes y Señor de Señores, en esta preciosa mañana yo vengo delante de ti, sobre todas las cosas, humillándome delante de tu presencia, mi Señor, sabiendo de que sin ti soy absolutamente nada. Es más, Padre Santo, yo nunca quisiera vanagloriarme, sino que yo quisiera siempre, Padre Santo, venir humillándome delante de ti para que la gloria y la honra siempre sea para ti, porque tú fuiste el que muriste en la cruz del Calvario, el que diste tu vida por nosotros. Yo no he hecho absolutamente nada más de que solo ser, Padre Santo, beneficiado, disfrutar de esa gracia, de esa amabilidad, ese amor de que tú, Padre Santo, enseñaste en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos tener salvación y vida eterna. Por eso es que no me puedo jactar de absolutamente nada, porque tú fuiste el que hiciste el sacrificio perfecto, mi Señor. Ahora yo solo puedo venir, Padre Santo, a anunciar las verdades, a anunciar el Evangelio, a anunciar tus maravillas, y te pido de que seas tú tomando control de mi mente, de mi corazón, de todo mi ser, para que así pueda yo hablar, Padre Santo, lo que tú tienes para mí y para tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermano y hermana. Y vamos a abrir nuestras escrituras en el último evangelio de la Biblia, que es Juan. Juan capítulo 8 y versículo 31, nueva traducción viviente. Pero si usted quiere seguirme en Reina Valera, perfecto también, amén. Juan 8, 31 al 59. Yo le voy a dar lectura en unos segunditos para que así todo lo podamos leer. Creo que todo lo tenemos ya, o vamos un segundito más. Juan 8, 31 al 59. Vamos a leer algo, hermanos, tremendo aquí, hermanos. Algo tremendo aquí que enseña, hermanos, el estado del corazón, el pensamiento de las personas judías de ese entonces. Amén. ¿Dónde estaba el corazón del pueblo de Dios en ese entonces? Y cuando digo el pueblo de Dios, no estoy hablando de nosotros como iglesia, sino que estoy hablando de la gente judía. Amén. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así. Una vez más, déjeme ver, yo lo tengo, nueva traducción viviente. Yes, nueva traducción viviente. Dice así, el 31. Dice: Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. ¿Quiénes han, hermanos, vamos a hacer una pausa ahí? ¿Quiénes han no solo escuchado el Evangelio de salvación, pero quienes han aceptado el Evangelio de salvación, y sobre todo quienes han creído en el Evangelio de salvación? Amén. Todos nosotros los que estamos aquí, amén, hemos creído. Es por eso que estamos aquí un domingo, junio 28, ¿verdad? En la mañanita. Estamos aquí no porque, hermanos, queríamos nada más venirnos a sentar aquí, ¿verdad? A pasar el tiempo o para entretenernos, ni nada de eso, sino que estamos aquí porque nosotros hemos creído en el Evangelio de Cristo Jesús, pero queremos aprender aún más de su palabra para que sí podamos, hermanos, presentarnos delante de Él, ¿verdad? Con un corazón contrito, humilde, humillado delante de su presencia. Una vez más, el 31 dice: Jesús le dijo a la gente que creyó, punto importante, que creyó en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, o sea, el Evangelio,
y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces las personas dijeron: nosotros somos descendientes de Abraham. Le respondieron: nunca hemos sido esclavos de nadie. Mire que le rezongaron a Jesús, amén. Mire cómo le hablan las personas en ese entonces a Cristo Jesús, los que no creyeron. Los que creyeron, dice: ustedes son mis discípulos. Pero los que no creyeron, le dijeron a Cristo Jesús: ¿Cómo está eso de que si creyéramos en ti vamos a ser libres? Nosotros somos descendientes de Abraham. Dice: nunca nosotros hemos sido esclavos de nadie. Primer mentira. Primer mentira la que dijeron estas personas. Porque ¿dónde fueron esclavos primeramente estas personas? En Egipto. En Egipto, hermanos, fueron esclavos. Y después, hermanos, por tiempos, ¿verdad? Intercambiaba el tiempo en la historia, durante el tiempo de los jueces, cuando entraron, hermanos, a la tierra prometida, los filisteos, los otros, no, Babilonia todavía no, todos los demás pueblos alrededor, los de Amón, los de Moab. Ellos fueron, hermanos, por tiempos intermitentes, fueron ellos esclavos. Pero aquí a Jesucristo le dicen: ¿de qué tú estás hablando? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Me imagino que Cristo nada más en su mente dijo: ay, mijos, ustedes no saben lo que están hablando. Primero fueron esclavos de los egipcios, después fueron esclavos de los filisteos, de los de Amón, de los de Moab. Y no solo fueron esclavos de ellos, pero después, mucho tiempo después, vinieron a ser esclavos de los babilonios, ya después. Y después vinieron a ser esclavos de los de Persia. Amén. Dice: ¿cómo dicen ustedes que han sido libres? Solo porque sean hijos de Abraham no quieren decir que ustedes hayan tenido en verdad libertad siempre. Ustedes siempre han sufrido y necesitan libertad. Porque, hermanos, ¿en qué parte de la historia estamos leyendo ahorita? ¿En qué parte de la historia? ¿Qué era de la historia vino Cristo Jesús aquí a Judea cuando estaba bajo el imperio ¿qué? Romano? ¿No eran libres? Tenían cierta libertad, pero no eran 100% libres. Entonces Cristo hubiera dicho, si Cristo, hermanos, fuera del mismo carácter de ellos, les hubiera dicho Cristo: hey, cálmense un poquito, porque ustedes son esclavos ahorita. Y Cristo hubiera dicho: ¿saben qué? Ustedes son esclavos, pero son esclavos del pecado, que es aún peor. Y mire, lo vamos a leer una vez más, el 33. Dice: nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Mire con qué desprecio le hablan al maestro. Pero Jesús les contestó: les digo la verdad, mijos, todo el que comete pecado es esclavo de el pecado. Mire, Cristo viene a hablarles algo, hermanos, de que completamente cambia el tono de esta conversación. Porque Él le hubiera dicho, si Cristo hubiera sido la persona como a veces nosotros nos comportamos, hermanos, de insolentes, Cristo les hubiera dicho: ustedes han sido esclavos básicamente toda su historia. Solo el tiempo de la monarquía que más o menos tuvieron, ¿verdad? Un poco de libertad. Pero Cristo no vino a hablarles de la misma manera que ellos le hablaron a Él. Sino que Cristo vino porque Él estaba más interesado, no, hermanos, en su vida cotidiana, sino que Él estaba más interesado, hermanos, en su alma. Y Cristo le dice a estas personas, dice: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y la gente dice: hey, ¿por qué cambiaste el tono de esa conversación? Estábamos hablando de otra cosa, ahora nos dice que somos esclavos del pecado. Dice el 35: un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Entonces, ¿por qué es que Cristo Jesús vino? Dice, cuando yo venga con la buena noticia, dice: os haré verdaderamente libres. ¿Por qué es que dijo Cristo eso?
Porque nosotros, ahora sí me voy a incluir yo y a usted y también a los que estaban escuchando el mensaje de Cristo, eran esclavos ¿de qué? Del pecado. Pero hermanos, si usted se da cuenta, un esclavo en los tiempos donde se usaba esa práctica de tener esclavos, los esclavos no eran miembros de la familia, sino que eran personas que eran capturadas en otros países, en otras áreas que no eran la misma etnicidad, el mismo grupo étnico. ¿Y qué pasaba? Iban y capturaban a esas personas y ellos los miraban con desprecio y decían, tú vas a ser nuestro esclavo y nos vas a servir. Pero no era parte de la familia. Obviamente yo no voy a ir con mi hijo o mi hija y les voy a decir, ustedes son mis esclavos y me van a servir. Yo nunca voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque son mis hijos, son mi familia. Entonces, ¿qué dice Cristo? Un esclavo no es un miembro de la familia. No es un miembro permanente de la familia. ¿Me estoy dando a entender? Un esclavo no es de la familia. A un esclavo, hermanos, lo capturaron en otro lugar cuando fueron a la guerra, lo trajeron y lo miran con desprecio, lo miran como que si vale menos y lo hacen un esclavo y dicen, tú nos vas a servir aquí. No es un miembro permanente. Entonces, cuando estas personas, y ahora nosotros también que éramos esclavos del pecado, no éramos familia con el pecado. No éramos hermanos familia, no teníamos un vínculo con el pecado, éramos nada más esclavos. Entonces cuando Cristo viene a salvarnos, hermanos, Él nos hace libres y dice que nos dio la potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por lo cual ahora nosotros somos familia de Dios, pero nosotros nunca fuimos familia del pecado. Por eso dice, cuando yo los haga libres, van a ser verdaderamente libres, porque ahora ustedes no son esclavos de Dios, no son esclavos de Cristo, son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos hay aquí? Él quitó el yugo del pecado. Fíjese que el pecado, que cuando estábamos allá afuera viviendo, y ya sabemos qué es el pecado, ¿verdad? Ya todos tenemos claro qué es el pecado. Hemos hablado de esto por los últimos 3, 4 años, qué es el pecado. Cuando nosotros tal vez allá afuera, hermanos, estábamos viviendo bajo pecado, teníamos un yugo aquí, hermanos, un yugo aquí en nuestro cuello, hermanos. Y el pecado nos traía, hermanos, a donde quería, porque éramos esclavos del pecado, hermanos. Pero vino Cristo, hermanos, y quebrantó ese yugo y nos hizo libres. Fíjense que yo hubiera estado contento si solo nos hubiera hecho libres. Pero fíjense que nuestro Señor Jesucristo fue más allá y no solo nos hizo libres, sino que nos hizo parte de su familia. Hermanos, a veces ni me lo creo, de que Cristo me hubiera visto a mí y me hubiera dicho, mi hijo, tú eres mi hijo. A veces yo digo, yo no lo merezco. Pero por su gracia, su favor y su misericordia, Él me ha hecho a mí su hijo y lo ha hecho a usted su hijo y su hija. Y ya no somos esclavos del pecado. Una vez más el 35 dice, un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo os libertare, ustedes son verdaderamente libres. Porque nunca éramos familia con el pecado, solo éramos esclavos del pecado. Pero con Cristo somos familia, somos hijos de Dios. Así que si el Hijo os libertare, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Mire cómo ahí muestra cómo estaba el estado del corazón de la mayoría de las personas en Judea. ¿Qué es lo que querían hacer con Cristo? Querían aniquilarlo, querían sacarlo, hermanos, de ese lugar. Querían deshacerse de nuestro maestro. Pero ellos estaban muy, hermanos, muy orgullosos de ser hijos de Abraham, pero no hacían las obras de Abraham. Si Abraham hubiera estado ahí, hubiera reconocido al hijo, pero ellos no lo reconocieron. Es más, ellos mismos mataron a los profetas que también eran hijos de Abraham, hipócritamente hablando. Amén.
Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. El 38 dice, yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo ¿de qué? De su padre. Y ahí no estaba hablando de Abraham. Estaba hablando de otro padre. Y ya sabemos cuál es el otro padre. Vosotros sois hijos de vuestro ¿qué? Padre, él. El diablo. Mire. Y mire lo que dicen en el 39. Nuestro padre Abraham, claro. Cristo respondió, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. Mire qué cachetada, hermano. Es que nuestro Señor Jesucristo, Él nunca tuvo que usar la violencia, hermanos. Él usaba, mire, el entendimiento del Espíritu y la palabra. Dice, ustedes dicen que son hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo, pero no están siguiendo el ejemplo de Abraham. Oh, qué cachetada, hermanos. Cuando ellos, hermanos, oyeron eso de Cristo, hermanos, ellos ya tenían la piedra ya lista, hermanos, para tirársela al maestro. El 40 dice, en cambio procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro padre. Es nuestro verdadero padre. El 42. Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Me envió. Jesús era el apóstol de los apóstoles. El apóstol por excelencia. El mero apóstol. El enviado no solo de hombre, sino que enviado por medio de la palabra del propio Padre de Dios, el creador del universo. El apóstol de apóstoles. El mensajero, qué hermosura. Dice, no estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. El 43 dice, ¿por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Miren, ni siquiera toleran oírme. Mire, ese era el estado del corazón, la actitud de la mayoría de los que vivían en Judea en ese entonces, especialmente, hermanos, los más religiosos, que eran los miembros, hermanos, del Sanedrín, los hermanos, los escribas, los fariseos, los saduceos y todos los demás, hermanos, que eran parte, hermanos, de cierta secta religiosa, no toleraban ni oír las palabras del maestro. Pero fíjese que una mujer que estaba allá, hermanos, toda débil, cuando oyó, hermanos, las palabras del maestro, fue y tocó su manto. Hermanos, cuando estaba un ciego allá sentado, hermanos, y no podía ver nada, obviamente, pero oyó, hermanos, la dulce voz del maestro: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Él vino, hermanos, no para los que estaban supuestamente saludables, vino a los enfermos. Porque los saludables no toleraban ni siquiera oírlo. Los saludables. Pero los enfermos, los lisiados, los que nada daba nadie por ellos, cuando escuchaban la dulce voz del maestro, atendían al llamado. Atendían al llamado. El 44 dice: pues ustedes son hijos de su padre, él. 44, please, to know. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Esto suena muy pesado, hermanos. Eso, hermanos, para cuando oyeron estas personas esa frase que dijo Cristo,
No, hermano, yo creo que ya no solo tenían la piedra aquí abajo en la mano, yo creo que ya tenían la piedra, mire, ya la tenían así, hermanos. Cuando vino Cristo les dijo: ustedes ni siquiera toleran oírme, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo. Ellos habían dicho: somos hijos de Abraham, él es nuestro padre. Y Cristo les dijo: ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. ¿What? Imagínense que Cristo Jesús diga eso. ¿Cuál era, hermanos, el corazón de estas personas en este entonces? Me pregunto yo. ¿Qué maldad habría en el corazón de estas personas para que Cristo mismo les dijera: ustedes son hijos del diablo? Habría mucha maldad en sus corazones, mucho egoísmo, mucho todo para mí, nada para nadie más, sin misericordia. ¿Se acuerdan de aquella viuda que dio todo lo que tenía? Porque es que la viuda solo tenía 2 leptas. La viuda tenía que tener sus bolsillos llenos, porque tenían que cuidar a las viudas. Pero ellos daban su diezmo y sus ofrendas solo al templo, pero la viuda la tenían sin nada de qué comer. Porque solo querían ellos darse a él, subirse el cuello, como decía hermana Marta hace unas semanas atrás, subirse el cuello. Pero la viuda la tenían sin dinero. La viuda tenía que tener sus bolsas llenas, porque era responsabilidad del pueblo cuidar a las viudas. Pero no lo hacían. Ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Es el padre de la mentira, el diablo. Por eso cuando vienen en nuestras mentes ciertos pensamientos irracionales, hermanos, ¿quién será que nos está hablando? Es una lucha, hermanos, contra las artimañas y mentiras ¿de quién? Del diablo, del enemigo. Que el Señor sea el que lo reprenda. No nosotros, sino que sea Él. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad, dice el 45. El 46 dice: ¿quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Mira, aquí Cristo Jesús, hermanos, confirma lo que hemos estado estudiando estas últimas semanas. Cristo vivió una vida perfecta en este mundo. Dice: ¿quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Encuentren algo en mí que sea pecado. Y no pudieron encontrar absolutamente nada de pecado en el Maestro, porque Él era perfecto. Y eso confirma, hermanos, de que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario fue un sacrificio perfecto y agradable, sin mancha, sin arruga, sin ninguna imperfección. El cordero perfecto. Acuérdense que el cordero, hermanos, que tenían que llevar para la Pascua o cualquier otro animalito que tenían que llevar, hermanos, para holocaustos o para sacrificios, tenía que ser perfecto. Él era perfecto. Una vez más el 46, lo voy a leer. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Hermanos, aquí es pura violencia verbal, hermanos. Aquí es pura violencia verbal, hermanos. Mire lo que dice Cristo: los que pertenecen a Dios escuchen. ¿Quiénes han escuchado la palabra de Dios aquí? No lo decimos para vanagloriarnos, sino que lo decimos con gozo, hermanos. Gracias, papá. Gracias porque nos diste la posibilidad de escuchar tu palabra y porque pudimos creer en el evangelio de salvación. Por eso levantamos nuestras manos con gozo, con alegría, con júbilo, porque nos has dado no solo la potestad de ser libres, sino que ser llamados también tus hijos. Quebrantó el yugo del pecado. ¿Quién quisiera ponerse el yugo del pecado otra vez aquí? ¿O quiere andar usted
con ese yugo. No, yo no quiero andar con ese yugo. Yo quiero andar libre. Quiero ser libre. Quiero andar con libertad. Quiero ser libre hermanos, en el Evangelio, en el reino de Dios. La libertad que Él me ha dado por medio de su sacrificio. Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Mire, les digo que es violencia verbal aquí lo que está pasando. Mire lo que le dicen los judíos que estaban ahí. Samaritano endemoniado, le dijeron a Cristo. ¿No veníamos diciendo que estás poseído por un demonio? Mire cómo vienen aquí ahora aquellos atacando al maestro. Dice, no solo no creían en él, pero ahora le vienen hermanos aquí acusando al maestro que él era poseído por un demonio. Mire, endemoniado le dijeron a Cristo. Es más, en otra ocasión le llamaron a él mismo Belzebú. Mire qué falta de respeto, hermanos. Mire qué astucia de estas personas hablarle con insolencia al maestro de todos los maestros. Pero gracias al Señor que nos ha dado a nosotros, aunque sea la inteligencia de no venir, hermanos, con esa clase de insolencia. El 49 dice, no, dijo Jesús, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre, en cambio ustedes me deshonran a mí. Voy a tratar de avanzar aquí porque ya se me está terminando el tiempo. Dice, ustedes me deshonran a mí, y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme, y Él es verdadero juez. Les digo la verdad, todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. Ese es usted y yo. Jamás moriremos. Obviamente en este cuerpo sí, pero nuestra alma va a ser transportada y, hermanos, le va a ser dado un nuevo, hermanos, cuerpo. Un cuerpo que glorificado, incorruptible, para poder, hermanos, resistir los efectos de el cielo. O sea, la eternidad es la palabra correcta. Este cuerpo no puede resistir los efectos de la eternidad. Obviamente se va a desgastar, pero nuestro nuevo cuerpo, aquel que habla Pablo, es un cuerpo que incorruptible. Dice, les digo la verdad, todo el que obedece mi enseñanza jamás morirá. Qué hermoso es eso, hermanos. Dice, ahora estamos convencidos. Miren lo que le dicen ahora otra vez a estas personas a Cristo. Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio. Dijo la gente, hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices que el que te obedezca a ti, a tu enseñanza, nunca morirá. Mire, qué insolencia. Dice, hasta Abraham y los profetas murieron, y tú dices que el que obedezca a tu enseñanza jamás morirá. Salte de aquí. Mire, qué insolencia. Mire, qué falta de respeto. El 53 dice, ¿acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? ¿Usted le hablaría así al maestro? ¿Usted le hablaría así a su Redentor? Eso enseña la clase de actitud que tenían en sus corazones en ese primer siglo. Tal vez por eso es que vino el Señor en el primer siglo. Jesús contestó, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Miren eso, ni siquiera lo conocen. Hermanos, es que lo que está hablando Cristo aquí, hermanos, está hiriendo, hermanos, hasta lo más profundo, hermanos, hasta el tuétano, hermanos, les está hiriendo a estas personas. Pero tal vez así cambiaron, no sé. Dice, pero ni siquiera, dice, una vez más el 54. Jesús les contestó, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, oh, es que Dios es nuestro Padre, pero ni siquiera lo conocen. Wow.
Y si yo sí lo conozco, dijo Jesús. Y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes. Pero como sí lo conozco y lo obedezco, Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida, y la vio y se llenó de alegría. Entonces la gente le dijo: ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Mire, esto que vamos a leer ahorita, hermanos, aquí pudiera terminar, yo creo, la Biblia. Yo creo que aquí esto sería, hermanos, tal vez hasta el cierre, ya ni necesita decir más cosas. Mire, dice: Jesús contestó, mire, es que esto es hermoso. El 57 una vez más dice: entonces la gente le dijo: ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Y Jesús les contestó: les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Oh, wow. ¿Por qué es que Él era antes de Abraham? Porque Él es Dios, uno con el Padre y el Espíritu Santo. Cuando Él dijo eso, hermanos, era la blasfemia más grande que habían oído estas personas. Que mire qué es lo que pasó aquí. Póngame atención en esto. El 59 dice: en ese momento tomaron piedras para arrojárselas. ¿Agarraría usted una piedra para arrojársela al maestro? Pero estas personas sí. Agarraron las piedras más grandototas y estaban ya así, mire. Pero dice, pero hermanos, en ese momento Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. ¿Sabe por qué fue que Cristo desapareció? No porque Él haya sido, hermanos, se hubiera acobardado. ¿O piensan ustedes que Cristo tenía miedo de las piedras? ¿Piensan ustedes que Cristo dijo: ay, no, ya me voy? ¿Ustedes piensan que Cristo huyó? Dos cosas. Primero, no era su tiempo. Tenía que ser colgado en un madero. Segundo, si estas personas hubieran venido a agarrar esas piedras y tirárselas al maestro, hubiera venido, hermanos, una legión de ángeles. Mire, tuvo misericordia. Porque es que hay gente allá afuera, hermanos, que dice un montón de cosas de Cristo Jesús y todavía siguen como si nada, porque el Señor ha tenido misericordia. Porque Él es un Dios de misericordia. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso es que estas personas, hermanos, no fueron completamente fulminadas en ese entonces, porque Él tenía misericordia. ¿Ustedes no creen que, hermanos, que cuando lo crucificaron ahí al madero, no estaban, hermanos, un gran ejército de ángeles esperando, hermanos, con ansias, hermanos, darle, hermanos, una buena, hermanos, a los romanos? Obviamente, hermanos. Pero Cristo Jesús dijo: no, yo tengo que ser obediente a mi Padre, y por eso es que estoy aquí, dando mi vida por ustedes. Mire, para terminar, el 59, en ese momento, el 58 y el 59 una vez más. Jesús les contestó: les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Mire, ahí mismo en el templo lo iban a apedrear. ¿Dónde agarraron piedras en el templo, hermanos? Es que ya las traían, ya venían con la intención. Porque en el templo, ¿dónde van a encontrar las piedras? Ya venían con la intención. Dijeron: que diga algo malo y aquí lo finalizamos, pero no. Dios tenía otro propósito. Amén, hermanos. Bueno, esa ha sido la predicación de esta preciosa mañana. Espero que haya sido de bendición para usted, así como ha sido para mí. Amén.